dice que nosotros los hijos de Dios debemos de estar apercibidos en los tiempos. Amén. Apercibidos. Antes de seguir, quiero darle gracias a Dios porque Anita está con nosotros una vez más. Anita, porque mi hermana Liz está aquí. Te queremos mucho también, Liz. Y porque cada uno de ustedes decidió estar aquí esta mañana. Yo quiero darle gracias a Dios por eso. Amén. Gracias, gracias, Señor. Dice la palabra que los hijos de Isaacar fueron hombres entendidos en los tiempos. Y el Señor en su palabra nos viene enseñando y nos viene hablando y nos dice que tenemos que ser entendidos. Él le dijo a los discípulos: cuando la higuera, mirad la higuera, mirad la higuera, miradla. ¿Cuál es la higuera? Israel para nosotros, ¿verdad que sí? Ok, cuando nosotros veamos todo lo que está aconteciendo, el Señor dio pautas, el Señor nos fue dando en su palabra guías para que usted y yo podamos ir sabiendo por dónde vamos. ¿Por dónde vamos? ¿Y quién de nosotros, conociendo la palabra y conociendo el Dios que tenemos, puede decir en estos tiempos que el Señor no está cerca? Está cerca el Señor. Está a las puertas el Señor. Amén. No podemos ser necios, perdón la palabra, pero no podemos serlo. Tenemos que entender, no podemos negar todo lo que está sucediendo. Todo está a nuestros ojos. Hoy decía Laurita en la mañana, si ahora sucede algo en el mundo, en un momento nos damos cuenta. Y tal vez cuando le hablamos a la gente diga: ay, pero hambres, angustias, terremotos, todo eso ha habido siempre, guerras. Pero no como ahora. No como ahora, hermanos. Y sí, tal vez por medio de las redes y del internet nos podemos dar cuenta de más cosas que antes. Es cierto también. Pero que la palabra se está cumpliendo, hermanos. Y que el Señor nos está haciendo un llamado para que nosotros sigamos adelante. Pero no de manera liviana, hermanos, no de manera liviana. Estos no son tiempos para que usted y yo estemos caminando livianamente. Son tiempos para que estemos apercibidos, son tiempos para que dejemos a un lado la humanidad, las vanidades de este mundo y entendamos que el que vino a este mundo a dar la vida por los pecadores, muy pronto vendrá por su iglesia, porque Él no viene por pecadores, viene por su iglesia. Y esa iglesia somos usted y yo, los redimidos de Jehová. Entonces, hermanos, no podemos vivir livianamente. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué hablo? ¿Qué quieres? Y bueno, el Señor ponía ese sentir en mi corazón. Como de que nos despertemos. Que nos despertemos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Por favor. Se ha levantado tanta cosa últimamente, ¿verdad? Pero el título de la prédica de hoy, de la enseñanza de hoy, de lo que Dios quiere que usted y yo entendamos en esta mañana, se llama: sigue adelante hasta el final. Sigue hasta el final, se llama. Sigue, no te detengas. No te detengas. No importa lo que veas, no importa lo que sientas, no importa lo que te parezca, no importa lo que a tu parecer esté sucediendo. Sigue, porque Dios prometió y Él hará. Amén. Dios prometió y Él hará. Estamos en estos tiempos tan difíciles y
y aún por medio de las redes sociales nos damos cuenta, yo no sé si usted se ha dado cuenta, cómo se ha desatado una persecución enorme en contra de la iglesia. Un día de estos tuve la oportunidad de ver un video de unas personas en Estados Unidos que se reunieron a orar y alabar a Dios. Y llegó un grupo armado y los confrontaron. Y los golpeaban y les rompieron los equipos de sonido y se les fueron encima, y ellos oraban y oraban y oraban, y aquellos los golpeaban y los empujaban y les rompían las cosas, y ellos oraban y bendecían y oraban. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en estos tiempos la iglesia no puede amedrentarse. En estos tiempos la iglesia no puede decir, ay, tenemos que callarnos. No, hermanos, Dios nos quiere dar a entender hoy que la iglesia, entre más sufre, más unción debe de soltar, más presencia de Dios debe de soltar, de transpirar, de enseñar, de mostrar al mundo, hermanos. Ese día llegó esa gente y todo lo destruyeron, hermanos. Y los hermanos lloraban y lloraban. Y al día siguiente se levantó una multitud, hermanos, una multitud, porque en aquel entonces estaban como 300 personas, pero al día siguiente eran miles de personas en el mismo lugar alabando a Cristo. Eran miles, era un grupo inmenso alabando al Señor. Eso es seguir a Cristo. Eso es estar parado en la brecha. Eso es, hermanos, y eso es lo que usted y yo tenemos que entender hoy en día. Porque estos tiempos no son para que nos paremos aquí en el púlpito a levantarle el ánimo a la gente, ni hablarle de las emociones, no, hermano, no. No, hermano, no. Ya eso pasó. Ahora es tiempo de despertarnos, de que dejemos de dormir en medio del culto y que nos despertemos y nos levantemos. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a sufrir. Y tristemente alrededor del mundo se levantó un evangelio donde le empezaron a enseñar a la gente que decía, no tenemos por qué sufrir, somos hijos del Altísimo, del Rey de... ¿Cómo? Perdón. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico, hermanos. El Señor se lo dijo a sus apóstoles. Y lo vamos a ver primero en Juan 15:18. La palabra dice, y Cristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Ay, hermano, porque a veces se nos olvidan esas palabras que salieron de la boca de Jesús hacia sus apóstoles y hacia nosotros. Si el mundo nos aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes. Pero a veces decimos, ay no, conmigo no, ay no, yo soy una hija de Dios, conmigo no se meten. Tienen prohibido meterse conmigo, soy una ungida de Dios. Por favor. Palabras antibíblicas que hemos aprendido y las hemos ido como metiendo y las hemos hecho muchas veces una verdad para nuestras vidas, pero no es verdad. No es verdad. En Juan 16:33, el Señor también les dijo a sus apóstoles, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, el Señor les dice, a ustedes los van a aborrecer, a ustedes los aborrecen, pero a mí ya me aborrecieron primero. Pero esto se los estoy diciendo para que tengan paz. Suena como, qué difícil de tragar, Señor. Qué difícil. Me estás diciendo que voy a sufrir, que voy a padecer, pero que tengo que tener paz. Sí.
¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones donde hemos dicho, Señor, ya no puedo más? La situación que sea, una enfermedad, una situación económica, y hemos dicho, Señor, ya no puedo más. Pero hemos sido capaces de doblar rodillas y decirle, Señor, no puedo más, pero tu palabra dice, Señor, que tú eres el que multiplica las fuerzas al que está cansado. No puedo más, Señor, pero tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis fuerzas no pueden más, pero con tus fuerzas yo voy a poder seguir adelante. Eso es lo que significa tener paz en medio de las circunstancias difíciles, de la tribulación. Amén. Para ninguno de nosotros es un secreto entonces que estamos en los tiempos finales. No es un secreto. Entonces, ¿por qué muchos vivimos como si Cristo no fuera a venir? ¿Por qué estamos viviendo como si el Señor no fuera a venir? ¿Por qué nos estamos dando permiso de vivir y de hacer cosas como si el Señor no fuera a venir? Es más, puede que el Señor no venga dentro de un mes, 2 meses, 3 años, 4 años, 20 años, no lo sabemos. Solo el Señor sabe cuándo Él va a venir. Pero ¿por qué estamos viviendo nosotros, los hijos de Dios, como si no tuviéramos un día que llegar a darle cuentas a Dios? Menospreciando muchas veces cosas que el Señor nos dice y nos habla en su palabra y las vemos con liviandad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo es un llamado de atención. En la palabra en Mateo 24 y 25 habla de cuando el esposo manda avisar que ya viene. Eso es porque cuando en las bodas antiguas el esposo mandaba avisarle a su prometida que ya voy, alístense. Entonces preparaban toda la boda. Y el Señor viene diciéndonos a nosotros en su palabra, ya voy, porque el tiempo está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Ya voy de camino, estoy listo. Las bodas del Cordero están preparadas. Le he pedido al Padre que prepare morada para vosotros y la iglesia está dormida. La iglesia está como si nada estuviera pasando. Y nos hemos dado el derecho y el permiso muchas veces hasta de confundirnos con los del mundo. Y no hacer la diferencia. Hermanos, perdón, yo esto no lo tenía aquí anotado. Pero nos hemos dado el permiso de no hacer la diferencia entre los del mundo y los hijos de Dios. Y lo hablo no solamente por mí y por ustedes, es por mí también. Tenemos que hacer la diferencia, hermanos. Tenemos que hacer la diferencia. Hay una persecución que se ha levantado. Antes usted y yo escuchábamos que en China perseguían a los cristianos, que en la India perseguían a los cristianos, que en muchos países alrededor del mundo, pero no nosotros, pero no a nosotros. Entonces, como no era a nosotros, no nos hacía daño. ¿Verdad que no, hermanos? ¿O estoy equivocada? Oíamos, simplemente oíamos. Pero ahora vienen tiempos difíciles, hermanos. Tiempos más difíciles. Tiempos donde vamos a ser perseguidos, señalados. Dice la palabra que seremos entregados. Muchos serán entregados por sus padres y muchos padres serán entregados por sus hijos. Y si usted no se ha dado cuenta, la humanidad se están levantando unos contra otros.
los que sí y los que no. Y ustedes saben de qué hablo. Y así es como empieza todo esto, hermanos. Por eso es que el Señor nos está llamando a levantarnos, a despertarnos. Amén. Dios en medio de este sufrimiento va a fortalecer al creyente. Dios en medio de todo ese sufrimiento que se avecina nos va a fortalecer, hermanos. Hay una promesa. El Señor dijo: yo me voy, pero dejo el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. Todos los días. No es los martes, no es los jueves, no es por si acaso, no es en medio de tal situación. No, hermanos, es todos los días. Él va a hacer que su iglesia avance. Él va a hacer que en medio de la tribulación que tengamos que pasar, su iglesia avance. Amén. El enemigo ha tratado de herir a la humanidad desde un principio y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Pero hay una promesa. Y me voy a dar el permiso de citar las palabras de un hermano que se llama Stephen David. O les pido perdón si así no se dice. Stephen David. Él dice: nosotros reinaremos con Cristo. Y cuando nosotros estemos sentándonos en nuestros tronos, Satanás estará tomando su última zambullida. Satanás primero fue arrojado desde el cielo a la tierra. Luego él será arrojado desde la tierra al abismo por 1000 años. Y después de una leve liberación, él será arrojado al lago de fuego. Satanás sabe acerca de su futura condenación y sabe que los cristianos disfrutarán de una gloria eterna. Él lo conoce. Y como él odia a los cristianos, por 21 siglos ha tramado, atacado, asesinado, menospreciado, frustrado, difamado y aún torturado a la iglesia. Ya que el cristiano va a terminar en el cielo y Satanás va a tratar de que llegue habiendo sufrido tanto como sea posible. Yo leí esto y yo decía: Señor, qué gran realidad, y yo no la había visto así, no la había visto de esa manera. Porque es tanta lucha contra la iglesia, porque usted y yo tenemos una gloria eterna que nos espera. Y Él conoce cuál es su fin. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca a usted y a mí? Seguir hasta el final. Es que eso es lo que nos toca, hermanos. Seguir hasta el final. Que es difícil, que es cansado, que es lo que usted quiera. Sí, hermanos, yo me las sé todas. Por ahí ya yo he pasado. Pero que hay una promesa eterna y una gloria eterna, la hay para usted y para mí, para todo aquel que se acerca a Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador. La persecución promueve a la iglesia y propaga el evangelio en el mundo. La persecución promueve a la iglesia. O sea, llegaron un día y destrozaron los equipos y golpearon a los hermanos que estaban orando, y al día siguiente no habían 3 ni 4, habían miles. Eso es porque la persecución propaga a la iglesia. Propaga el evangelio en el mundo, que se asombra al ver a la iglesia sufrir de tal manera y al mismo tiempo alabar y hablar de Cristo. Hermanos, es que tenemos que ser valientes.
Y a veces pensamos, pero es que con mis fuerzas no voy a poder. Si es cierto, hermano, sí. Con mis fuerzas yo tampoco voy a poder. Pero el Señor renovará nuestras fuerzas. Amén. Amén. Hermano, con todo el amor del mundo, con todo el amor del Señor le digo, no permita que el enemigo le robe esta palabra. No se duerma. Porque eso es parte de la estrategia del enemigo. Usted en la calle anda bien despiertito para que no lo atropelle un carro, ¿verdad? Pero se sienta en la iglesia y muchas veces se duerme. No nos durmamos. No nos durmamos, hermanos. La palabra es fiel y es verdadera. En el libro de Apocalipsis, el Señor le dio a Juan una revelación para las 7 iglesias, ¿verdad? Dice que en el libro del Apocalipsis Juan recibe la visión por parte de Dios y la orden de escribir a las 7 iglesias. Y de esas 7 iglesias, solamente 2 iglesias no recibieron un reproche de parte de Dios. Eran iglesias todas, hermanos. 7 iglesias, como somos iglesia todos los que estamos aquí. Pero solamente 2 no recibieron reproche. Yo hacía esto, yo le decía, Señor, yo soy como esas 7 iglesias, como parte de esas 7 iglesias, Dios mío. Yo no quiero ser como esas iglesias a las cuales pudiste reprocharles algo. Mira si hay en mí camino de perversidad. Esta es una mañana para que el Señor pueda entrar en tu corazón y pueda mostrarte qué es lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Amén. Es una mañana donde podamos pensar, analizar qué hay dentro de mí, qué es, Señor. Porque yo quiero ser parte de esa iglesia, como la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que aunque tenían cosas que el Señor les dijo, bueno, usted tiene esto y tiene aquello, pero vamos a leer Apocalipsis 2:8. Acompáñenme ahí, hermanos. En el libro de Apocalipsis 2:8, el Señor le habla a la iglesia de Esmirna. Y voy a ir leyendo rápido para lograr el tiempo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Pongan atención ahí. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Vieron, hermanos, que esa enseñanza del que somos intocables no es cierto. Os echarán en la cárcel para ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Eso quiere decir por muy poco tiempo. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de segunda muerte. Leamos Apocalipsis 3:7 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, más claro ni el sol al mediodía. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ay, usted dice, qué lindo, ¿verdad? El Señor hablándole a Esmirna y a Filadelfia, y sabe que tienen pocas fuerzas y que saben que son pobres, pero en realidad son muy ricos delante del Señor. Y qué rico, pero qué con las demás. Porque a Éfeso les dijo que ellos habían perdido su primer amor con Él. Metámonos en el agüita de remojo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos permitido perder el primer amor con el Señor? A Pérgamo les dijo que se habían prostituido con la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Esas son las iglesias que se han monetizado y que han hecho del dinero su Dios y de la palabra un negocio. Esas son esas iglesias, como Pérgamo. A Tiatira, que toleraba a Jezabel y le permitía enseñar y seducir, a fornicar al pueblo, además que comían los sacrificados a los ídolos. Esas son las iglesias que han permitido que lleguen doctrinas extrañas y que se han ido acomodando y han dicho, no, pero si eso no es malo. No, si tener tal pecado no es dañino. No, Dios me conoce, Dios sabe, yo soy ser humano, Él entiende. Y se prostituyen con el mundo cuando saben que hay cosas que el Señor aborrece, abomina. Amén. Sardis, de que andaban muertos en la fe, estaban muertos delante de Dios, con excepción de algunas personas, les dijo, con excepción de algunos, pero los demás andan muertos, como zombies, seguro, ¿verdad? La Odisea, la Odisea no era ni fría ni caliente. Y el Señor le dijo, ojalá fueras o fría o caliente, pero por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo que he cocinado, y qué feo es cuando uno deja una comida que ha estado caliente, la deja fuera mal tapada, se entibia sin recibir un frío que la conserve y se agrea. Por eso dice el Señor, los vomitaré. Porque ¿quién es capaz de comerse una comida podrida? Nadie. Entonces, si está fría, usted se come algo frío. Si está caliente, cómaselo caliente. Pero si quedó en ese punto medio y se malió, ¿usted no se la puede comer? No puede. Es que uno no puede. Y el Señor se los dice, yo los voy a vomitar. A los tibios los voy a vomitar.
Además, la Odisea creía que no tenía necesidad de nada, que eran ricos. Y el Señor les hace ver, ¿verdad? Estaban ciegos, desnudos, delante de Él. Pero la orden hoy es, sigue hasta el final. No haciendo lo mismo que estamos haciendo. No, hermanos, no. Es tiempo de detenernos y darnos cuenta en dónde estamos parados. ¿Qué estamos permitiendo en nuestras vidas? ¿Con qué estamos jugando? ¿A qué le estamos dando permisos que Dios aborrece? Cristo elogia a la iglesia sufriente de Esmirna en esta carta. Y la elogia, y primero les dice, sé que ustedes están soportando una gran tribulación. Muchas veces las tribulaciones no son que alguien nos está persiguiendo, que alguien nos está amenazando. Muchas veces las tribulaciones son las luchas que tenemos internas con nuestro ser. Los pecados que tenemos ocultos. Aquellas cosas que están guardadas en lo profundo de nuestro corazón y que nos están desgastando, pero nos hemos dado cuenta y entonces empezamos a poner eso delante de Dios y empezamos a entender nuestra debilidad, y Dios viene levantándonos y levantándonos y levantándonos, y ahí Dios nos dice, tranquila, yo sé que estás soportando, estás tratando, estás intentando. Me doy a entender, hermanos. Cuando nos damos cuenta de que nosotros hemos caído en nuestras debilidades, en las debilidades de la carne, y nos volvemos a Dios, Dios no nos va a desechar, hermanos. Dios no nos va a desechar. Dios está dispuesto a levantarnos cuando reconocemos nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Y Él le dice, sé que están soportando gran tribulación. Usted y yo, hermanos, estamos soportando gran tribulación en muchas áreas. Hoy más que nunca, la humanidad, los hijos de Cristo, los hijos de Dios. La humanidad está en lo suyo. El mundo está en lo suyo. Pero los hijos de Dios, los que queremos agradar a Dios, los que queremos ser parte de esos que vamos a ser arrebatados, los que creemos que Dios ha hecho morada para nosotros, los que creemos que viene Cristo por su iglesia y que nosotros queremos ser levantados junto con Él, estamos en gran tribulación porque hay una lucha muy fuerte espiritual en contra del pueblo. Acuérdese lo que leí anteriormente, que decía que el enemigo va a tratar de destruir al cuerpo de Cristo para que no llegue ileso al reino de los cielos. O no dice la palabra en Apocalipsis, que algunos van a llegar con la cabeza debajo del brazo. Y dice, estos son los que vienen de la tribulación. ¿Se sostuvieron? ¡Ay! ¿Verdad? Y la palabra lo dice. Entonces, si usted y yo podemos poner de nuestra parte para que en el rapto sea esa bendición para nosotros, hermanos, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? La iglesia de Filadelfia estaba sufriendo, de Esmirna estaba sufriendo porque en aquel entonces el gobierno romano los tenía muy subyugados y había una idolatría terrible, hermanos, pero terrible. Les voy a contar. Por un lado estaba el odio de los judíos, que odiaban a los que seguían a Cristo. Y por el otro lado,
estaba el gobierno romano, que había implantado la adoración al César. Habían implantado la adoración al César. Una persona podría tener un negocio, podía tener todo lo que quisiera, la casa, el negocio, estar acomodado, tranquilo, pero tenía que ajustarse al gobierno romano, y el gobierno romano decía que debían de adorar a la diosa, a la diosa Roma, al César. Es más, leyendo aquí, me di cuenta que hasta les extendían un certificado. Aquellos que pertenecían a los hijos de Dios, que venían y torcían su brazo y se daban el permiso de adorar a la diosa Roma, al César, ellos hasta les extendían un certificado. Un certificado romano. Había una lucha muy grande para que el pueblo de Dios se volviera al César, adorar al César y adorar a los ídolos. Pero la iglesia de Esmirna se estaba sosteniendo a no hacerlo. Por eso el Señor les dice ahí: sé que están soportando gran tribulación. Y se sostuvieron. ¿Se imaginan las luchas, hermanos? No podían comprar, no podían vender, no podían hacer muchas cosas, negocios, porque tenían, o sea, si tenían el certificado, ok, pero si no lo tenían, no podían. Y para peores, el emperador Domiciano implantó la adoración al César como una obligación civil. Y ustedes dicen: no, es que esa persecución se está dando ahora. No, hermanos, la sufrieron nuestros hermanos 40 años, 50, 60 años después de que Cristo se fue. Porque ahí fue cuando Pablo escribió estas cartas. Podemos ver cuál es el problema, hermanos. La idolatría no tenía ningún problema en ofrecer incienso y declarar que César era el Señor. César solo era uno de los muchos dioses. Sin embargo, el cristiano no podía hacer eso. Él no podía hacer concesiones y realizar esta tarea de menos de 2 minutos. Eran 2 minutos para que ellos se arrodillaran y confesaran que César era el Señor. Mas se sostuvieron. ¿Qué haríamos usted y yo? Gran pregunta. Al hacerlo estaría atribuyéndole a César el nombre del Mesías. Pero ellos sabían que no podían hacerlo. En el verso 9, la iglesia de Esmirna tenía una gran riqueza espiritual. Aunque eran pobres, les dijo el Señor. Ustedes dicen que son pobres, pero no, ustedes son ricos. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces hemos dicho: ay, pero nosotros somos pobres, ¿verdad? Pero es que nuestra riqueza no es material. Nuestra riqueza no está aquí, en la tierra. Nuestra riqueza, su riqueza y mi riqueza no es la casa, no es el carro, no es el trabajo. Su riqueza no es lo que mes a mes le ponen a usted en su mano para que usted vaya y compre todas las cosas que necesita. No. Su riqueza es espiritual. Espiritual. En 1 Corintios 1, del 5 al 7, yo les voy a leer. Dice: pues por medio de él, que es Cristo, habéis sido enriquecidos en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de manera que nada os falta en ningún don mientras espera la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven dónde está nuestra riqueza, hermanos? Nuestra riqueza está en el Señor. Nuestra riqueza está más allá
del cielo, más allá del sol. Nuestra riqueza está ¡ay, Dios mío! Delante de la presencia de Dios. Nuestra riqueza está allá donde los 24 ancianos adoran, los 4 seres vivientes dan adoración y los ángeles cantan alabanzas a Dios. Ahí es donde está nuestra riqueza. Todo lo que usted y yo podamos tener en este mundo debemos de estimarlo, darle gracias a Dios, pero estimarlo como basura delante de todo lo que tenemos por delante. Porque todo se acaba y todo se echa a perder y todo deja de ser, mas el Señor permanece para siempre. Amén. Por eso podemos andar, como decía Pablo en 2 Corintios 10:6, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriquecidos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Enriqueciendo a muchos. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra, con la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Como no teniendo nada y poseyéndolo todo. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos, hermanos. Por eso es que nosotros no podemos poner nuestros ojos en lo que tenemos alrededor, ni en las circunstancias que tenemos alrededor. Por eso es que usted y yo no podemos vivir hoy en día como si Cristo no viniera. No podemos, hermanos. Porque si el Señor no viene pronto, usted se va a morir y yo me voy a morir. ¿Cuándo? Mañana, pasado, en un mes, en 3 meses, en 10 años, yo no lo sé. Pero no podemos vivir así, hermanos. A la iglesia de Filadelfia el Señor le dijo: yo conozco tus obras. Estoy leyendo el versículo 8. Yo conozco tus obras, pero he aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Guardar la palabra. ¿Qué es guardar la palabra, hermanos? No es decir, ay, yo la Biblia, no, hermanos. Es saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, y yo vivir de acorde con eso. Es deleitarme en agradar a Dios antes que a los hombres. Es deleitarme en agradar a Dios antes que a mí misma. Eso es guardar la palabra. Es vivir en el temor santo de Jehová. Es hacer lo bueno cuando podemos, cada vez que podemos. Eso es guardar la palabra. Es esperar ansiosamente el día en que el Señor venga y nos reciba en las alturas, en las nubes, como dice la palabra. Eso es guardar la palabra, es atesorarla. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algo material, algo que hemos atesorado y hemos dicho, ay no, esto yo lo guardo aquí porque esto me lo dio alguien? Y uno lo guarda con aquel cariño y con aquella, ¿verdad? ¿Por qué no atesoramos la palabra? ¿Por qué no guardamos la palabra? Todo lo que usted pueda haber atesorado en este mundo que otro ser humano le dio, cuando usted se vaya de aquí se queda, hermano. Se queda. Pero si usted y yo atesoramos esa palabra, wow, qué recompensa más grande tendremos en los cielos, ¿verdad? Amén. Y entonces el Señor les dijo: ustedes no tienen fuerza, pero han sido fieles a mi palabra. Y en la palabra, en las escrituras podemos ver y conocer, y hemos conocido a muchas personas que, a pesar de su humanidad, se mantuvieron fieles delante de Dios. Y el Señor los nombra en la palabra. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor dijo
¿Has visto a mi siervo Job? Como nos enseñó Sarai en la prédica pasada. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Qué tal si un día puede decir el Señor, ¿has visto a mi sierva Mariana? ¿Has visto a mi sierva? Ponga su nombre, a mi siervo. ¡Oh! Señor, que el Señor nos ayude. Amén. Y el Señor dijo en Números 12:7, estaba hablándoles al pueblo y les dijo que a ellos no les iba a decir nada, pero a Moisés sí. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Es fiel en dónde? En toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué estaba hablando el Señor de esto? Porque en el pueblo se había alzado una murmuración en contra de Moisés por parte de los hermanos de Moisés. Pero el Señor tomó en cuenta la fidelidad de Moisés. Les dio su merecido a los que les tenía que dar su merecido, pero el Señor tomó en cuenta la fidelidad de Moisés con él. Qué lindo que un día el Señor nos pueda encontrar fieles con él. Qué lindo, Señor. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo he vivido situaciones donde yo le he dicho al Señor, yo quiero hacer tal cosa y que yo sé que a mí no me conviene. Pero Señor, por amor a tu nombre, dame fuerzas, Señor. Ayúdame, Dios, fortaléceme, Padre. Yo sé que esto no te agrada, Dios mío. Ayúdame, mi humanidad a veces quiere fallar, hermanos, y yo sé que también la humanidad de ustedes tal vez en algún momento quiere fallar. Pero lo importante aquí, hermanos, es que el Señor nos puede hallar fieles a Él, como halló a la iglesia de Filadelfia. Amén. Como halló fieles a aquellos 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Como halló fiel al siervo Caleb cuando animó con otro espíritu a los demás. Y también a Josué, y también a José, y también a Rahab. Sí. Como los halló a ellos fieles, que el Señor nos ayude a permanecer fieles, a llegar hasta el final, a entender que en los tiempos que estamos no estamos para estar jugando de iglesita y que ya cumplí porque fui a la iglesia y ya cumplí. No, hermano, usted no viene a cumplir aquí. Usted no viene a cumplir aquí con los pastores, usted no viene a cumplir aquí con el equipo de trabajo, usted no viene a cumplir aquí con nadie más que con Dios. Usted no viene aquí a agradar a nadie más que a Dios. Estamos hoy en un tiempo donde el Señor viene a probar los corazones de sus hijos. Dios está probando corazones. Dios está poniendo balanza. Porque en Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, en la parte B, sé fiel hasta la muerte del versículo 8.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Le dijo en el versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en Apocalipsis 3:12 le dijo a Filadelfia, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Perpetuamente estará allí. Eso significa perpetuamente estará allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hoy Dios nos dice, Casa Grande, sigue hasta el final. Sigue hasta el final. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque el tiempo viene donde la palabra no podrá ser dada. Y usted y yo solamente podremos estar sostenidos por la mano de Dios. Pero si nos hemos dado y nos damos el permiso de soltarnos, de agarrarnos, de hoy sí, de mañana no, ¿de qué nos vamos a agarrar cuando necesitemos de verdad? ¿De dónde nos vamos a agarrar? ¿A quién iremos? ¿Quién nos socorrerá? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor haga que esta palabra en el nombre de Cristo Jesús cale en lo más profundo de nuestros corazones. Que el Espíritu Santo de Dios nos despierte. Que el Espíritu Santo de Dios nos sacuda, nos despierte, nos haga despertarnos y levantarnos de una vez por todas. Que dejemos de dormir, porque el tiempo está cerca en que el Señor va a venir en las nubes a arrebatar su pueblo. Y muchos se van a quedar, porque pensaron muchos que por estar en la iglesia y venir un domingo a la iglesia ya son salvos. Y no es así. No es cierto. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Tú deseas, Señor, en tu corazón que nosotros como pueblo nos despertemos, nos levantemos, nos animemos, nos llenemos de tu fuerza, de ese celo por tu palabra. Tú deseas, Señor, que este pueblo Casa Grande se levante. Oh Dios, y que con tu fuerza, Señor, podamos arrebatar las promesas que tú nos has dado, que el enemigo nos ha robado. Señor, quita de en medio de este pueblo toda indiferencia, todo desánimo, todo espíritu de estupor, Señor, sea quitado. Espiritualmente sea limpio este pueblo delante de ti, Señor, para que con gozo y con un anhelo en nuestro corazón, Señor, te esperemos. Que te esperemos, Señor,
Que seamos, Señor, como dice tu palabra, como esa iglesia que dice: amén, ven Señor Jesús. Que anhelemos tu venida, que anhelemos esas cenas, esa en la boda del Cordero. Que sepamos y entendamos, Señor, que tenemos un lugar en tu mesa, que tú has preparado morada para nosotros, pero que tiene que haber en nosotros un sentir diferente, Señor, y un despertar en ti, no de religiosidad, no de apariencia, no de orgullo, Señor, sino, Señor, un sentir verdadero en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Despierta, Casa Grande. Despierta, Casa Grande en San José y Orotina, Señor. Porque los tiempos son malos, Señor. Y porque jugando de iglesia no vamos a poder ayudar a todos aquellos que vayan a entrar sedientos por estas puertas. Danos sabiduría, dirección, discernimiento, entendimiento y sobre todo, Señor, temor santo de ti. Temor santo a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy te pido, Señor, que nos levantes y nos fortalezcas. Señor, que unjas, Señor, el corazón que ha estado opacado y caído. Que des ánimo, Señor, al alma que ha estado angustiada. Señor, en el nombre de Jesús, que abraces, Señor, al corazón que ha estado desconsolado y abatido, Padre. Y sobre todo, Señor, que todos nosotros como pueblo entendamos que tus promesas son sí y son amén. Que hoy nos has venido a decir: sigue hasta el final, sigue hasta el final, sigue hasta el final. Hoy has venido a dar una palabra, Señor, de aliento, pero también de confrontación, Señor. Y te damos gracias por esto, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y gracias porque lo haces, porque somos tus hijos. Y tú a tus hijos, Señor, los corriges. Gracias por corregirnos en esta mañana. Gracias, Señor, por corregirnos, por tu amor, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.